has estado con Jesús. Hechos 4, versículo 13. Quiero ponerlo dentro del contexto. Los apóstoles del Señor, Pedro, Juan, todos ellos estaban haciendo lo que el Señor los había dejado haciendo, predicando la palabra. Pero había mucha gente disgustada de que ellos estuvieran predicando de Cristo, anunciando a Cristo. Así que la Biblia nos dice que fueron llevados a la cárcel simplemente por el hecho de estar anunciando a Jesús. Y los principales líderes religiosos hicieron una reunión, se juntaron contra ellos y empezaron a demandarles razones de por qué ellos estaban predicando a Jesús, sabiendo que a ellos les había sido prohibido de que anunciaran el nombre de Cristo. Entonces Pedro y los discípulos comienzan a hablar la palabra, a exponer sus razones. Y dice la Biblia en el versículo 13, que es nuestro versículo de hoy, dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan. ¿Viendo el qué? El denuedo. La palabra denuedo significa valentía, valor. Viendo el valor con el que ellos hablaban y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, eran hombres humildes, no eran universitarios, intelectuales, eran simplemente unos pescadores que no tenían ningún tipo de formación académica, pero ellos estaban asombrados del denuedo, del valor con el cual ellos hablaban, y observando que eran hombres sin letras y del vulgo, es decir, hombres comunes, se maravillaban y les reconocían. ¿Qué reconocían esos hombres? Que ellos habían estado con Jesús. ¿Qué reconocían ellos? Que ellos habían estado con Jesús. Dice: ¿cómo es posible que estos hombres hablen así? ¿Cómo es posible que estos hombres sin ninguna preparación estén hablando con este valor, con esta sabiduría? Y dice en el versículo siguiente: y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, un hombre que estuvo paralítico toda la vida, pero que debido a la oración de ellos, en este momento ese paralítico estaba en pie caminando al lado de ellos. Dice: no podían decir nada en contra. ¿Qué podían decir? Si ellos estaban viendo algo especial. Primero, 3 cosas vieron ellos en los apóstoles. Número 1, denuedo, es decir, les vieron valor, valentía. Número 2, a pesar de que ellos no eran hombres intelectuales, les escucharon sabiduría. Diga conmigo: valor, sabiduría. Y fuera de ello, ellos pudieron notar que estos hombres tenían algo que ellos no tenían, y eran poder, porque tuvieron el poder de traer sanidad a un hombre que estaba paralítico. Y todo esto, ese valor, esa sabiduría y ese poder, ellos dijeron: no hay otra. Estos hombres han estado con Jesús. Dice: reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y eso es lo que hacía que ellos tuvieran valor. Porque cuando tú tienes una intimidad, una comunión con Dios, Dios te da valentía, Dios te da sabiduría, Dios te da poder. ¿Cuántos dicen amén? Estar con Jesús marca una diferencia en nuestras vidas. Cuando hay alguien que tiene, cuando yo hablo de estar con Jesús,
Hablo de una persona que tiene intimidad, que pasa tiempo, que disfruta de una relación con Jesús, y eso empieza a notarse. Así como cuando una persona tú ves que está bronceada, negra, que tú piensas que está como quemada, que tú sacas la conclusión de esa persona, que esa persona, ¿qué? Estuvo paseando, estuvo en el mar, se asoleó. Uno le dice, ¿usted qué le pasó? Claro, ¿por qué? Porque se nota, porque eso produjo, cuando uno se expone al sol, eso produce en el momento tú no sientes nada cuando estás ahí en el solecito, pero al ratico cuando te vas y te miras, algo pasó en ti. Lo mismo pasa cuando nosotros nos exponemos a la presencia de Dios, cuando tenemos intimidad con Dios, cuando estamos con Jesús. Algo empieza a notarse. La gente empieza a ver en ti valor, empieza a ver en ti sabiduría, empieza a ver en ti algo especial, poder de Dios. Y hay un personaje en el Antiguo Testamento que a mí me llama mucho la atención, y es Moisés. La Biblia nos muestra que Moisés era un hombre que pasaba mucho tiempo con Dios, que estaba acostumbrado a estar con Dios. Mire lo que dice Éxodo 24, versículo 18. Y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Estuvo. ¿Y qué estuvo haciendo? Estuvo con Dios. Estaba con Dios. Y dice Éxodo 33, versículo 8: y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, a la presencia de Dios, todo el pueblo se levantaba, y cada cual estaba a la puerta de su tienda, y miraban. ¿Qué hacía la gente? Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Piensen esto: Moisés se levantaba por la mañana a orar y se iba caminando. Y dice que cuando Moisés se estaba dirigiendo al templo, toda la gente salía de las casas ¿a qué? A mirarlo, a mirar a Moisés. Y dice que cuando Moisés entraba en el tabernáculo, entraba en el templo, dice en el versículo siguiente, cuando Moisés entraba en el tabernáculo, versículo 9, la columna de nube descendía, o sea, la presencia de Dios descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, y Jehová hablaba con Moisés. O sea, Moisés pasaba tiempo con Dios, hablando con Dios, y era algo que nadie más tenía en el pueblo. Por eso ellos salían y lo miraban, porque ellos se aterraban que cuando Moisés llegaba al templo, bajaba la presencia de Dios y él hablaba con Dios. Y dice en el versículo 11: y hablaba Jehová a Moisés. ¿Cómo hablaba con Moisés? Cara a cara, como habla cualquiera. ¿A quién? O sea que Moisés hablaba con Dios como si estuviera hablando con un amigo. ¿Sí o no? Eso realmente, mis amados, es lo que yo quiero que nosotros pensemos hoy y meditemos. El nosotros poder hablar con Dios, orar. La gente dice: ¿qué es orar? ¿Cómo oro? O yo no sé orar. Orar es que tú tomes una silla o dobles tus rodillas y empieces a hablar con Dios como un amigo.
Papito Dios, buenos días. Quiero estar contigo en esta mañana. Señor, mira, tengo este problema, necesito ayuda. Dios, tengo esta situación. Eso era lo que tenía Moisés, una conexión, una relación con Dios. Nadie más la tenía él. Y dice la Biblia en el versículo 29: y acontecía que descendiendo Moisés del monte con las tablas del testimonio en su mano, al descender él del monte, no sabía Moisés. ¿Qué no sabía? ¿Qué dice ahí? Que la piel de su rostro resplandecía después de que ¿qué? Después de que hacía ¿qué? De que hablaba con Dios. O sea que hablar con Dios causaba algo en su vida y hacía que cuando él se arrimara a la gente notaba algo en él, y era de que su rostro resplandecía. Claro, porque la Biblia dice que Moisés hablaba con Dios ¿qué? Cara a cara. Y cuando él hablaba con Dios y salía de allí, la gente lo veía brillar. Porque cuando tú pasas tiempo con Dios, tú vas a resplandecer. ¿Cuántos lo creen? Vamos juntando toda la información. Cuando tú estás con Dios, recibes denuedo, recibes sabiduría, recibes poder, recibes el brillo de Dios, el resplandor de Dios. ¿Cuántos quieren el resplandor de Dios? Dice el versículo 30: y Aarón y todos los hijos de Israel miraban a Moisés, y aquí que la piel de su rostro era resplandeciente, y tenían ¿qué? Miedo de acercarse a Moisés. ¿Sabes por qué? Porque eso causaba en ellos un respeto, un temor reverente hacia Moisés. Porque cuando tú pasas tiempo con Dios, Dios te da autoridad y te da ese respeto de la gente hacia tu vida. La gente sabe que tú tienes a Dios. ¿Cuántos lo creen? Y dice el versículo 35: y al mirar los hijos de Israel el rostro de Moisés, veían que la piel de su rostro era resplandeciente, y volvía Moisés a poner un velo sobre su rostro hasta que entraba ¿a qué? A hablar con Dios. Hablar con Dios, estar con Dios, pasar tiempo con Dios, buscar la presencia de Dios. Así que vemos que los apóstoles eran reconocidos, dice, les reconocían que habían estado con Jesús. Moisés, la gente reconocía que él pasaba tiempo con Dios. Y el máximo ejemplo que nosotros tenemos en la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que el Creador, el Señor, el Rey de Reyes, vino a la tierra. Jesucristo tomó forma de hombre, caminó entre nosotros. Y cuando estuvo Jesús aquí en la tierra, todo lo que Él hizo y que está consignado en la Biblia se convierte en el ejemplo para nosotros, en un estilo de vida. Y la Biblia dice de Jesús que su estilo de vida era lo que dice Marcos 1:35. Dice, se levantaba muy de mañana. Eso era lo que hacía Jesús. Dice, se levantaba muy de mañana, cuando aún estaba ¿qué? Oscuro. Y salía y se iba a un lugar que es desierto, tranquilo, silencioso, solo. ¿Y qué era lo que hacía Jesús? Oraba. O sea que Jesús tenía una, diga conmigo, prioridad. O sea, lo primero que hacía Jesús
cuando abría los ojos, y los abría temprano, era irse a pasar tiempo con su Padre, a pasar tiempo con Dios. Era una prioridad, porque yo creo que Jesús lo hacía bien temprano, porque Él sabía que más tarde Él iba a tener muchas ocupaciones, que más tarde iban a llegar cojos, mudos, sordos, que más tarde iban a venir fariseos, que más tarde iban a llegar multitudes, y Él aprovechaba los primeros momentos para darle la prioridad a pasar tiempo con el Padre. ¿Cuántos de nosotros hemos fallado al no hacer del tiempo con Dios una prioridad en nuestra vida? Porque muchas veces nos levantamos y lo primero que tomamos es el celular. De una vez empezamos a planificar, o salimos al trabajo, o nos llenamos de ocupaciones, y cuando menos pensamos nos damos cuenta que ha pasado un día con problemas, con situaciones, y que no hemos estado con Jesús, que no hemos pasado tiempo con Jesús, por lo cual no tenemos ese valor, no tenemos ese brillo, no tenemos ese poder, no tenemos esa autoridad, porque algo falta en nuestra vida que se genera solo cuando tú y yo aprendemos a pasar tiempo con Dios. Mire, leamos lo que dice Lucas capítulo 5 versículo 15. Dice: pero su fama, la fama de Jesús, se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Versículo siguiente: mas él, ¿qué hacía? ¿Qué hacía él después de se apartaba a lugares que desiertos, en otras versiones dice lugares solitarios, y oraba. Mire lo que dice Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte ¿a qué? A orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo orando. O sea que no solamente Jesús buscaba las primeras horas para darle una prioridad al estar con Dios, sino que a menudo Jesús se apartaba, se alejaba de la gente para buscar un lugar especial, un lugar para estar a solas con Dios, para tener intimidad. Y eso es lo que tú y yo necesitamos, que podamos aprender a sacar ese tiempo a solas para decirle: amor, hijos, me voy a ir un momento porque voy a tener un tiempo con Dios, a pasar un momento con Dios. Así como es importante pasar tiempo con los hijos, pasar tiempo con la esposa, pasar tiempo con los amigos, pasar tiempo en la iglesia, es tan necesario que tú y yo aprendamos a separar un tiempo para pasar tiempo con Dios. Y como resultado de eso, entonces tú ves la vida de Jesús. Estaba lleno de poder, su fama se extendía, dice la Biblia. Los enfermos se sanaban, cosas sucedían, milagros sucedían en su vida, pero eran el resultado de alguien muy especial que tenía un tiempo para conectarse con el Padre. Mire lo que dice la Biblia en Lucas 6:12. Mire lo que dice la palabra. En aquellos días Jesús se fue al monte ¿a qué? A orar. Y pasó ¿qué? Toda la noche la pasó haciendo ¿qué? Orando a Dios. Toda la noche. ¿Y por qué se pasó toda la noche orando? Mire lo que dice el versículo siguiente. Y cuando era de día, ¿qué hizo?
llamó a sus discípulos y diga conmigo, escogió. Diga conmigo, escoger. ¿Qué es escoger? Elegir. ¿Qué es elegir? Tomar una decisión. Entonces usted nota que Jesús, antes de tomar decisiones importantes, ¿qué hacía? Se iba y toda la noche la pasaba en intimidad con el Padre. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente pasamos tiempo con Dios antes de tomar una decisión? Antes de emprender un proyecto, antes de realizar un viaje, antes de iniciar una relación, antes de empezar a hacer algo para Dios. Todo lo que nosotros hacemos en la vida, cada una de nuestras acciones tienen que ver con decisiones, y muchas veces nos la pasamos de error en error, de fracaso en fracaso. Nada nos sale bien porque no pasamos tiempo con Dios antes de tomar decisiones. Dice, imagínate, Jesús toda la noche orando para tomar una decisión al otro día. ¿Y cuántos de nosotros vamos decidiendo sin ni siquiera orar? Vemos los resultados. Entonces, el estar con Jesús, el pasar tiempo con Jesús, mira todo lo que hace. Nos da denuedo, valor, nos da sabiduría, nos da poder, nos da autoridad, nos hace resplandecer, genera que en nuestras vidas haya poder, que sucedan los milagros de Dios, hace que nosotros podamos tomar decisiones correctas. Y por eso Lucas 18 versículo 1 dice: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad. Diga conmigo, necesidad. O sea, orar no es cualquier cosa. ¿Qué dice Jesús que es la oración? Una ¿qué? Necesidad. Así como tú necesitas comer, así como necesitas beber, así como necesitas bañarte, así tú y yo necesitamos orar. Dice sobre la necesidad de orar algunas veces, dice ahí, que dice de orar siempre y no desmayar. Por eso Jesús, Mateo 26:40, dice: venía a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: así que no habéis podido velar conmigo una hora. Pedro no ha sido capaz de orar una hora. Y dice en el versículo 41: velad y orad para que no entréis en tentación, porque el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Señor está diciendo: la única manera que tú vas a poder vencer la tentación, la única manera que no te va a dominar esta carne, es que tú entiendas la necesidad de orar, de pasar tiempo conmigo, de estar con Jesús. Es por eso que tú y yo vemos los grandes hombres de Dios como Daniel. Dice la Biblia en Daniel 6 versículo 10. Pongamos la última parte del versículo. Dice allá abajo: se arrodillaba 3 veces al día. ¿Y cuántas veces usted come al día? Levánteme la mano los que comen 3. Comen 3, los que comen más de 3. Porque hay una necesidad. ¿Cuántos la están sintiendo en este momento? ¿Verdad? Uno siente algo que lo lleva a buscar. ¿Qué tal si tú y yo empezáramos a sentir esa necesidad de buscar a Dios? Eso lo sentía Daniel. Dice que Daniel sentía necesidad de día. Dice 3 veces que al día. Por la mañana él sentía una necesidad, al mediodía, en la noche. Y esto no le pasaba solamente a Daniel, también le pasaba a David.
David está en el Salmo 55, 17, dice: tarde y mañana y a mediodía que oraré y clamaré a Él, y Él oirá mi voz. O sea, David dice: tengo el deseo, la necesidad de pasar tiempo con Dios. Y por eso el versículo de hoy, Hechos 4:13, a mí me parece tan importante, porque la Biblia dice que los impíos, los religiosos, los que se creían muy santos, viendo a los discípulos decían: hay algo que pasa con ellos. Esta gente no es normal, esta gente común, sin estudio del vulgo. Pero dice, reconocían que habían estado con Jesús. Es por eso que la pregunta de esta noche es: ¿has estado con Jesús? Piensa, ¿has estado con Jesús hoy? ¿Has estado con Jesús esta semana? ¿Has estado con Jesús este año? ¿Has estado caminando con Jesús? ¿Has estado en la presencia de Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios, tu intimidad con Dios? Quiero animarle a que usted y yo hoy nos pongamos de pie un momento y oremos y le digamos al Señor: Padre, reconocemos nuestra vida la necesidad de estar contigo. Cierre sus ojos y levante sus manos y oremos diciéndole al Señor: Padre, Señor, en esta hora, Señor, reconocemos que muchas veces nosotros no hemos visto en nuestra vida la necesidad de pasar tiempo contigo. Y dile al Señor: ¿qué tal si le hacemos una petición esta noche al Señor y le decimos: Padre, haz que se convierta en una necesidad en mi vida pasar tiempo contigo? Dile, Señor, que no sea porque me toca o porque alguien me dice oremos. No, Señor, sino que dile al Señor que empiece en mí a ver una necesidad, así como cuando siento la necesidad de comer, de dormir, de descansar, que yo empiece a tener una necesidad de orar. Hay algunas personas que estamos aquí que antes sentíamos esa necesidad, pero poco a poco hemos ido perdiendo esa necesidad. Digámosle al Señor: ayúdanos y llévanos, Señor, a esa necesidad de estar contigo. ¿Qué tal si hoy le decimos: Padre, que así como tu palabra dice que tú tenías una prioridad en la mañana, antes de que se levantaran los demás, antes de decir las primeras palabras, antes de hacer las primeras acciones, apartarse a pasar tiempo con Dios? ¿Qué tal si le decimos: Señor, que se convierta en una prioridad en nuestras vidas el darte el primer lugar, Señor? Ayúdanos, Señor, a que haya una prioridad en nosotros. Y dile: Señor, clamamos para que podamos tomar un tiempo para soltar el celular, para soltar el televisor, para soltar las ocupaciones y apartarnos a tener tiempos a solas contigo. Señor, nosotros reconocemos que nos falta, Señor, volver a esa intimidad. Levanta tus manos y dile: Señor, llévanos a esa intimidad contigo. Yo quiero pasar tiempo contigo. Quiero pasar, Señor, tiempo en tu presencia. Quiero estar con Jesús, Señor, y que algo empiece a suceder. Así como dice la Biblia, y reconocían que habían estado con Jesús. Así como pasó con los apóstoles, Señor, como pasó con Moisés.
reconocían que ese hombre pasaba tiempo con Dios. Por eso lo miraban, por eso lo admiraban, por eso lo respetaban, por eso aún había temor en sus vidas. Por eso ellos veían un resplandor, un brillo en él, porque reconocían que él pasaba tiempo con Dios. Dile: Señor, queremos ese resplandor de tu gloria, el brillo de tu presencia. Digámosle: Señor, clamamos, levante sus manos, que haya en usted hambre de Dios en esta noche. Y digámosle: Señor, llévanos a buscarte antes de tomar decisiones. Dile: Señor, ayúdanos a tomar decisiones correctas, hablándolas contigo, poniéndolas en el altar, Señor. Clamamos, Padre, que cada paso que demos, Señor, lo consultemos contigo. Padre, ayúdanos, porque no podremos vencer la tentación si no tenemos este tiempo contigo. Dígale: Señor, yo quiero pasar tiempo con Jesús, ser reconocido como alguien que ha estado con Jesús. Padre, en tus manos ponemos esta noche y clamamos, Padre, pidiéndote que derrames un espíritu de oración sobre esta iglesia, así como dice en tu palabra que tú derramarás espíritu de gracia y de oración. Levantemos nuestras manos y digamos: derramas espíritu de oración. Digámosle: Señor, clamamos que empieces a levantar, a despertar en esta iglesia el deseo de orar, el deseo de buscar tu rostro, el deseo de pasar tiempo contigo, y que lo hagamos en lo secreto todos los días, buscando tu presencia. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Dios les bendiga.